Estamos con el arquitecto Francisco Sánchez, que impulsa una iniciativa de ley de protección, conservación y protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico del estado de Sonora. Arquitecto, ¿cuál es la importancia de conservar, de proteger el patrimonio artístico, histórico, cultural, para la sociedad, para el gobierno? Mira, en primer lugar te voy a definir lo que es la arquitectura. La arquitectura es el arte de construir, el arte de diseñar y construir espacios habitables del hombre, en el sentido familia o todo. Octavio Paz dice que la arquitectura es el testigo insoslayable de la historia. Entonces, lo que un edificio representa para un arquitecto es el diseño, la creatividad de una época, ¿verdad? Conforme a una función de la familia, y representa también toda una técnica constructiva de una época que es representativa de toda una cultura socioeconómica y política de la región donde se construye. Entonces, no toda la obra de la arquitectura es susceptible de conservarse, pero hay ciertas obras que tienen reunidas, según la crítica de arte que yo ejerzo, tiene reunidas el valor artístico y el valor arquitectónico y el valor estético, ¿verdad? Que tenga funcionalidad, que tenga estética arquitectónica y que sea representativa de la sociedad de donde se edificó. El caso de ejemplo que te puedo decir yo es que, por ejemplo, las obras de techo de terrado y de muro de adobe que están por la calle Zacatecas y Pueblas, en Ciudad Obregón, es un caso típico de algo que se pueda conservar, porque es una casa típicamente sonorense, influenciado por la gente que emigró de Cumpas y de Nuri, de Ono, Álamo, La Bocoa, y creó una casa que en su época fue una residencia muy importante, porque tiene paredes gruesas de adobe, tiene una altura de 3-4 metros, cuestión de ventilación por el calor, y tiene un techo de terrado de ladrillo con un aislante térmico de tierra de 30 centímetros que hacía el cruce de ventilación cruzada, porque no había electricidad, no había agua dentro de esto y no había aire acondicionado, cuando mucho un abanico. Entonces esas casas del 1930 construidas ahí representan una época de un conglomerado humano y representan toda una técnica que hoy llaman bioclimática, la que está de moda en todo el mundo. El estado actual, platíquenos del estado actual, de la situación actual en que se encuentra este deterioro de ese patrimonio arquitectónico, artístico en el estado de Sonora. Hay una historia de destrucción, de derrumbes, de construcciones y edificios. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué riesgo está ahorita ese patrimonio en Sonora? En primer lugar, la destrucción de la arquitectura en Sonora es la tradición más arraigada y más tradicional que hay en el sonorense en todas sus épocas. ¿Entiendes? Comenzando de las etnias sonorenses que destruyeron todas las misiones sonorenses, jesuitas, y ha habido épocas de guerra que se han construido, y ahorita se está destruyendo mucho por el mercado inmobiliario, ¿entiendes? Entonces, actualmente el 70 al 75% de la arquitectura histórica está destruida, ya es intangible, ya no existe y no se va a volver a construir. Y el riesgo está, como en casos como en Ciudad Obregón, que cada semana se destruye una obra de arquitectura para construir una taquería, un Oxxo, un Extra o una Walmart, como pasó con los edificios de la Jabonera y los edificios, el almacén agrícola del campo del 65 que le llaman, que se destruyó para construir Walmart, ¿verdad? Y así, otro ejemplo clásico es la avenida Nainari. Todo se está destruyéndose para construir taquerías, ¿verdad? O jardoquerías o comercio, ¿no? Y todo porque no hay un reglamento municipal ni una ley estatal que al menos
limite pues esa destrucción masiva, veraz y constante de la arquitectura, de la destrucción de la arquitectura, incluyendo los espacios urbanos y incluyendo los monumentos arquitectónicos, estatuas, plazas y jardines. Usted presentó una propuesta al Congreso del Estado en el año 2010. Actualmente usted promueve una iniciativa de ley para proteger y defender el patrimonio arquitectónico, artístico, cultural del Estado de Sonora. Háblenos de esa situación en que usted hace la propuesta a los diputados e incluso a autoridades municipales. Bueno, en primer lugar voy a dar algo de historia. Cuando comencé a escribir para el Diario del Yaqui como colaborador de Quehacer Cultural, mis primeros escritos fueron la guía turística a la obra mural de Arteche. Después vinieron artículos sobre la historia de la arquitectura de la Fundación de Obregón y la historia de la arquitectura de Álamos, la arquitectura de la tribu Yaqui, de la arquitectura de Guaymas y muy poco de Hermosillo, embajado más bien a la zona sur. Entonces, al comenzar yo a investigar y recorrer la ciudad y veía que lo que vi hace un mes ya no existía, entonces tuve la idea de pedirle primero, en los últimos meses de Pancho Villanueva y casi los 2 años de 1909, 2009-2010, de la administración de Manolo Barro, aquí en la alcaldía de Obregón, Cajeme, el alcalde de Cajeme, pedirles que un reglamento de conservación y de protección de la arquitectura y los espacios urbanísticos, que ellos mismos estaban destruyendo, como el caso de la ampliación de la calle 200 con el Pancho Villanueva, que nos quitó el camellón peatonal, y el caso concreto de que es la pérgola, la nueva plaza cívica de acá y otras construcciones, ¿no? No me hicieron caso, ninguno de los dos. Entonces salí decepcionado de Cabildo, de una sala de Cabildo, y me fui al otro día me fui a Hermosillo y la presenté ante el Congreso del Estado, a los diputados que yo conocía, como era la Eloísa, la Sara, a Faustino Félix, al otro Félix, el diputado Félix, a Raúl Alcalá, y no me quedó quién más, ¿no? Entonces, un diputado federal, por medio de ti, consiguió 20 copias y se les entregó al resto de los diputados del PRD, y copia de ella se presentó ante la presidencia del Congreso cuando estaba ese del PRD de Guatabampo, no sé cómo se llama él, no sé cómo se llama ahorita cuando era presidente, pero era del PRD. No me acuerdo cómo se llama ahorita él. Usted le presentó. No, déjame decirte. Sí. Entonces fue recibida y después me contestan de que entró como folio 1173 en el Congreso del Estado. De ahí me fui al Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno, y se la presenté en la oficina del gobernador Padres. Dejé yo la petición que llevaba para él y me dieron acuse de recibo su secretaria, pero yo no sé si se la entregaron o no. Y de ahí, donde ya pedí, o sea, ya la cambié, ya no era reglamento municipal, sino era una ley estatal. Pero el error que yo cometí es nada más una solicitud, ¿verdad? Que nadie tuvo interés, ni el diputado ni el gobernador, de hacer la ley, o sea, redactar la ley, pues ese es el problema, ¿no? Excepto Faustino Félix, me refirió de que él me iba a ayudar haciendo la ley por medio de arquitectos, con los arquitectos de la Fundación Colosio, que él presidía. Entonces aquí en Obregón, cuando hubo un informe de gobierno, informe de su reporte republicano de la Cámara de Unión con el Díaz Brown, hoy presidente, diputado federal, yo le entregué una copia de ella pidiéndole su asistencia, ¿verdad? Su ayuda, pues, a promover esta ley. Y me dijo él que él iba a hacerlo con los jurídicos de la Ciudad de México, ¿verdad? Y otra gente que él tenía en la Ciudad de México como diputado federal. Y a la fecha de hoy no tuve contestación oficial por escrito, ni tuve tampoco una ¿cómo te diré? Una ley
un ejemplar, porque nadie hizo nada, porque todos tuvieron buenas intenciones. Entonces, el día antes de Navidad, en una exposición que hubo ahí en el sótano de la biblioteca, yo hablé con el presidente Díaz Brown, entonces de esa ley, reclamando, no reclamando, sino hablando, pues qué pasó con la ley, ¿no? ¿Verdad? Que dejó a él allá en el Congreso. Entonces prácticamente y con mucha sinceridad me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, haz la ley y yo te ayudo. La iniciativa de ley. Haz la iniciativa de ley y yo te ayudo, me dice, en mi instancia, dentro de mi instancia yo te ayudo. Entonces le dije yo, ok, a mediados de enero te la voy a entregar. Y se sorprendió, porque no se quedó así nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces yo me fui y yo ya tenía casi el 60% hecha, porque lo estaba haciendo en las noches. Para borrar el insomnio me puse a escribir la ley, ¿verdad? Entonces me enclaustré, me encerré y comencé a terminar, la terminé el 27 de enero, 27 de diciembre, la terminé, ¿verdad? Y después la corregí toda la cosa y se la entregué el martes 8 de enero, después de una junta de cabildo, le entregué esa iniciativa. Y me dice él que él va a usar con los diputados locales de aquí de Cajeme, ante el Congreso del Estado, y por medio de Faustino Félix en el Congreso de la Unión, para ver qué sale, ¿verdad? Pero esta ley no es así de que ya amaneció, sino tiene ya 5 años, 7 años, tiene, 2006 prácticamente inició como reglamento, ¿verdad? Y terminó como una ley estatal que yo redacte. Pero te quiero decir una cosa muy importante. El arquitecto Sánchez aquí tiene esta ley. Aquí está recibido por el alcalde Rogelio Díaz Brown. Y el proyecto de ley es más de 40 páginas, donde se estipulan pues todos los lineamientos jurídicos y legales para defender, para conservar el patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico para el estado de Sonora. Es un trabajo completo, amplio, bien desarrollado, donde se ve pues todas las cualidades de un experto en el conocimiento de la arquitectura del estado de Sonora. Está constituido por varios capítulos y artículos. ¿Qué quiere decir, arquitecto? Lo que te quiero decir yo que esta ley no es todo 100% original mía, ¿verdad? Lo que yo hice, y para que quede bien claro, por cuestión de derechos de autor, te voy a decir el antecedente. Cuando comencé yo a indagar sobre la reglamentación que existía en Sonora, en primer lugar, sobre protección del tema que estamos hablando, había párrafos en diferentes leyes. Está el registro, por ejemplo, la ley de cultura, de territorial, la de planeación urbana, está inclusive en el código civil del estado de Sonora, hay párrafos, artículos donde hablan ellos de una protección de un patrimonio artístico y arquitectónica y pintura, pero no hay una reglamentación. No la ha habido desde 1833 que se formó el Estado Soberano de Sonora, una ley dedicada nomás a la arquitectura. No la hay. Según lo que yo he visto, no la hay en el marco legal, ¿no? Y eso es abriendo la página del Congreso del Estado en leyes, ¿no? Aquí en Obregón hubo una ley 150 en el 48 que protegía las construcciones antiguas, pero únicamente se refería al pago del predial, ¿verdad? Entonces, pero la misma ley te dice que únicamente en la ley de cultura dice que el únicamente personaje jurídico para hacer una declaratoria de ley o lo que es el patrimonio es el gobernador del estado. Es el único el único legalmente para hacer la declaración de un patrimonio. Desafortunadamente las leyes aquí nosotros están hechas en contra del ciudadano, porque antes de la reforma de Beltrones de hace 2 años, tú no podías presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley, que es lo que me pasó a mí. Yo como ciudadano no puedo presentar una iniciativa de ley porque no soy diputado, y los diputados no lo hicieron por X motivo, ¿okay? Con la reforma que hubo con el licenciado Beltrones, se le dio la chance a la ciudadanía, pero se le puso un candado mucho peor de lo que estaba.
porque ahora sí, si tú como ciudadano puedes presentar la iniciativa de ley como la que yo tengo, pero me la tienes que acompañar con el 2% del listado electoral en el estado, y que en este caso mío significa que tengo que recabar 30,000 firmas con su nombre, número credencial o probablemente copia de la credencial del elector y su firma recorriendo los 72 estados, y es una cosa imposible de hacer, cosa que no voy a hacer. Usted presentó la iniciativa de ley, se la presentó al gobernador, No, presenté un escrito donde solicitaba una iniciativa de ley. Okay. Yo nunca presenté. No la presentó. No, yo nunca le presenté al gobernador. No se la ha presentado. No la presenté. Yo nunca presenté, ni en Congreso del Estado. Ahorita ya la tiene elaborada. Aquí la tengo ya elaborada, ok. Pero ¿Qué espera usted del gobernador? ¿Qué espera usted del Congreso? ¿Que la acepten, la admitan, la iniciativa? Pues yo creo que estamos ahorita en la época de la democracia participativa, de una democracia más abierta, ¿verdad? Y ellos tienen un compromiso legal, un compromiso social y moral de escuchar a un ciudadano común y corriente como somos todos nosotros. Pero se afecta todo el patrimonio del No se afecta nada, no se afecta nada. No, se afecta al no tener una ley. Al no haber una reglamentación. Usted es un ciudadano, pero todos estamos se afecta a la obra vinculados y se afecta a la obra al deterioro y a la destrucción del patrimonio. Bueno, arquitecto, muchas gracias, arquitecto Francisco Sánchez. Se acaba el tiempo. Okay.